Entonces, muchachos, esta sesión se va a tratar sobre el uso de la albúmina en medicina de urgencia y cuidados críticos. Vamos a, vamos a iniciar con algunos datos introductorios. Los objetivos de la sesión son revisar los fundamentos fisiológicos que sustentan utilizar la albúmina como herramienta terapéutica. ¿Cuál es la evidencia clínica que hay dentro de los distintos escenarios que vamos a analizar? Identificar en cuáles situaciones la evidencia es más fuerte o es más débil o incluso conflictiva en los distintos escenarios y integrar algunas recomendaciones para nuestra práctica. Entonces, ¿qué es la albúmina? Es un coloide natural, es una proteína plasmática por excelencia, la tenemos todos y actualmente la industria nos permite purificarla y administrarla como herramienta terapéutica. Hay que entenderlo como un producto sanguíneo que es de origen humano y es derivado del plasma. Su función principal deriva en algo que vamos a profundizar más adelante, que es la contribución a la presión oncótica plasmática y es clásicamente utilizado como marcador del estado nutricional. Ahí vamos a ver qué ventaja y desventaja tiene esto por algunas limitaciones más adelante. Desde el pregrado venimos sabiendo que esta proteína famosilla tiene distintas funciones a nivel fisiológico y también terapéutico. Está involucrada en el transporte de fármacos, de hormonas, de sustancias producidas de forma endógena y la unión y neutralización de toxinas, producto de desecho, es como una de las principales funciones, su rol como transportadora. Contribuye a desintoxicación y protección tisular y aparte tiene un rol como amortiguador o buffer de los cambios de pH sanguíneo, principalmente a los mecanismos mediados por el calcio, en el cual la albúmina acoge protones y libera calcio. Bueno, como mencionamos previamente, tiene una importancia fisiológica relacionada con la función oncótica en que mantiene su rol es principalmente dado por su estancia intravascular. Esto favorece la retención y la expansión del volumen plasmático y es más eficaz que los cristaloides para mantener el volumen intravascular y esto está dado básicamente porque sabemos que la permanencia de los cristaloides en el territorio intravascular es limitada y un porcentaje cercano a un tercio después de un tiempo determinado termina saliendo al intersticio, cosa que no pasa con la albúmina en condiciones habituales, salvo que haya un gran elix capilar. Se queda más o menos en el intravascular. Entonces tiene un rol central en el equilibrio de los fluidos del sistema circulatorio. Entonces hay un pequeño recordatorio de las imágenes de fisiología en que la presión intravascular se va a mantener por este equilibrio entre la presión oncótica y la presión hidrostática en ambos componentes, tanto intra como extravascular. Pero además tiene funciones no oncóticas que también la hacen crítica en el paciente crítico, valga la redundancia, como propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Neutraliza radicales libres y reduce el daño por peroxidación lipídica, ayuda a la eliminación de mediadores de inflamación y participa en mantenimiento del endotelio glicocálix vascular. Todas estas características que a veces suelen ser menos conocidas son las que influyen tanto en que la hipoalbuminemia le dé mayor mortalidad a los pacientes que están, por ejemplo, en las unidades de paciente crítico. Entonces, necesitamos de un voluntario. ¿Qué sabemos de la albúmina como biomarcador? A ver, ¿quién puede tomar la palabra? No se peleen. Perdón, yo tenía la noción, y ahí sí, tenía la noción de que la albúmina disminuía en como contextos de inflamación aguda. No sé si es eso. Sí, como que la inflamación la haga disminuir. No estoy Mm, familiarizado por cuál sería el mecanismo.
Lo que sí Yo sé que la es, hipoalbuminemia, cuando ¿ya? hablan de pacientes como más críticos o de UTI/UCI, es como de peor pronóstico, se supone. Eso está súper bien mal. Efectivamente, cualquier condición crítica que se vea, por ejemplo, en UCI, en pacientes con hipoalbuminemia, le va a ir peor a ese paciente. Esos pacientes tienen más morbimortalidad solo por el hecho de tener la albúmina baja. Y eso lo hace excelente como biomarcador para ver, no sé si cuantificarlo, pero sí para estimar que a este paciente le puede ir más mal. Piensen que los pacientes que tienen la albúmina baja son o los que la producen poco por su rol como marcador nutricional a largo plazo, o por los que la están perdiendo, que son principalmente los pacientes que tienen alteración de función renal. Entonces, el resumen de todo esto es que los pacientes con hipoalbuminemia les va peor. ¿Ya? Ese es como su principal rol como biomarcador. Entonces, en base a lo que estábamos diciendo, los niveles bajos se asocian en forma consistente con mayor mortalidad en pacientes críticos. Refleja gravedad de enfermedad e intensidad de la respuesta inflamatoria. Poco fiable como marcador nutricional agudo por su larga vida media. Claro, esto es como un poquito, hagamos un símil con la hemoglobina glicosilada. Probablemente no me va a hablar del momento, sino de lo de largo tiempo atrás. Pero si yo tengo algún paciente crítico de larga data, va a ser difícil que me fíe de la albúmina como marcador nutricional, porque va a estar influido por otros factores. Por ejemplo, la condición crítica que lo tiene hospitalizado en la UPC. Y a diferencia de muchos biomarcadores, o sea, no a diferencia, como muchos biomarcadores, arreglar el número no se traduce necesariamente en mejor pronóstico. No pasa solo con la albúmina, pasa con el lactato, pasa con la troponina. Sabemos que todo esto elevado hace mal. Pucha, si estuviera elevado, lo dializaríamos y la paciente andaría mejor. Aquí por el contrario. Está bajo, le va mal, no por reponerlo le va a ir necesariamente mejor al paciente. Entonces es importante que repasemos dónde sí sirve. ¿Por qué no sirve como biomarcador en el agudo de estado nutricional? Porque tiene una vida media biológica súper larga, ahí rondeando los 15 a 20 días. Entonces, la vida media de esto es demasiado larga como para ver en un contexto agudo. Tiene un volumen de distribución bajo, principalmente porque se queda en el intravascular. El paso al intersticio que tiene es mínimo y de lo que se logra en casos de leak capilar es el sistema linfático que lo vuelve a reencauzar al sistema circulatorio vascular, por así decirlo. Su efecto terapéutico principal y en la mayoría de los contextos en que lo vamos a utilizar es por la expansión del volumen intravascular y la mejora de la perfusión. Entonces, de los que no han comentado todavía, ¿qué sabemos de la utilización de albúmina en el daño hepático crónico? Bueno, en el daño Estamos hepático con lo crónico, más conocido, con el Child-Pugh, que es uno de los marcadores o de los criterios a utilizar. La hipoalbuminemia está asociada a menor pronóstico, aumenta el grado del Child. Perfecto. ¿Y qué comentaba César, que también tomó la palabra? claro que se va a ver disminuido, por ende, porque la síntesis como tal es hepática. Entonces, como dice el Nico, claro, es un marcador que nos va a decir que su producción está disminuida. Claro. Pero la pregunta va dirigida y hay que ir a reencauzo en qué contextos de daño hepático crónico nosotros utilizamos la albúmina como terapia, como la administración de albúmina, ahora como fármaco. ¿En qué contexto de daño hepático crónico nosotros En contexto la de indicamos? ACIDI, cuando Como sacamos terapia Ya, más para de hipertensión. 6 litros. ya, ahí Y el hablaron síndrome patorrenal. orden, habló Sergio primero. Sergio, cuéntanos, ¿qué estabas comentando? Que por lo general reponemos albúmina cuando pacientes con ACIDI de tensión y sacamos más de 5 o 6 litros y reponemos ACIDI. O sea, reponemos Per- albúmina. Perfecto, esa es una utilidad, ¿cierto? ¿Igual sería la lógica de eso, más allá de la receta? Claro, Mm, mantener un corte como, o sea, sobre los 2 gramos por decilitro, más que todo por las funciones de la albúmina. Ya, Porque o cuando sea, sacamos mucho tendría volumen, se genera una hipovolemia relativa, entonces se activan los mecanismos compensatorios, entonces se sensa como que está perdiendo volumen. O sea, al final lo que hacemos con la albúmina es que no haya sobre todo una falla renal, pues, que no me caiga en un hepato renal por hipoperfusión renal, por la hipovolemia que estamos generando. claro.
Aparte que si nosotros sacamos, recuerden que la City es un grupo de volumen que está en un tercer espacio. Entonces, si nosotros la sacamos, no necesariamente esto va a influir en el intravascular de forma directa, pero sí va a generar un gradiente de presiones que yo estoy quitando el componente que está en este tercer espacio que el cuerpo, entre comillas, va a tratar de rellenar con tal de mantener el volumen en el intravascular, es que nosotros en estos casos reponemos la albúmina, ¿ya? Y efectivamente, como menciona usted, y lo vamos a ver más adelante, a contar de los 5 litros, lo que, lo que está avalado. Ahora, voy a hacer un disclaimer, que de la bibliografía que se revisó, la mejor bibliografía es en el daño hepático crónico, y aún así es mala, ¿ya? Estos fueron estudios chicos, antiguos, que mostraron beneficios y con eso nos quedamos y nadie más volvió a estudiar esto. Pero para que sepan que el grado de certeza y las recomendaciones de lo que vamos a ver son de carácter bajo, bajo nivel de evidencia, ¿ya? Pero bueno, como muchas cosas, es lo que hay, ¿no? Entonces, como mencionaron, la citis, la paracentesis de gran volumen, el uso de albúmina intravenosa sobre los 5 litros tiene el objetivo de prevenir la disfunción circulatoria inducida por la paracentesis. Como dijimos, es una recomendación condicional con evidencia de certeza muy baja y las dosis frecuentes son de 6 a 8 gramos de albúmina por litro extraído, que generalmente entre 20 a 40 gramos en esquemas fijos. ¿Por qué este rango? Para que le dé rango cerrado de ampollas de albúmina, ¿no? Sí, esa es la lógica, no andamos pasando media ampolla, o pasamos una más o pasamos una de menos. Y en la PBE, esta no la mencionaron, pero recuerden que también está indicado en el diagnóstico de PBE, la unión de albúmina más antibiótico reduce el deterioro renal y la mortalidad. Los ensayos mostraron menor deterioro renal y menor mortalidad, que baja casi un tercio. O sea, si no hacemos nada, esto anda rondeando el 30%. Si lo hacemos, baja el 10%. Y, de nuevo, tiene una evidencia baja. Y el esquema clásico es que en el día uno se le administre, o sea, cuando hacemos el diagnóstico, y esto nos va a tocar a nosotros, 1,5 gramos kilo en el día. Y luego, en medicina, si es que pasa a sala, en el día 3 le debiesen dar 1 gramo por kilo. Y ese es el esquema del estudio que mostró este beneficio. Pero como les dije, tampoco es algo que está a rajatabla. ¿Qué sabemos de la albúmina como herramienta en la reanimación con volumen? A ver, ahora voy a preguntar dirigido porque si no se me atochan los voluntarios. Eso habla bien de ustedes, como ganas de participar. ¿Quién es Orestes Pacherres? Lo que pasa es que estamos en el computador de la Resi y tiene ese nombre, pero somos Freddy y Castillo y yo, que no me Ya, llamo Oreste. echaste el agua al Frei, po, que no lo había No, sentido participar. Ya, Freddy, Frei, Le tenemos conteste un Orestes nomás. paciente, Orestes el mejor becado de la beca. te están preguntando, ¿Qué cosa? albúmina en la reanimación de volumen. Tenemos un paciente que queremos reanimar con volumen y alguien dice, pasémosle albúmina. Sí, no, cuándo y por qué. ¿Qué sabemos? No, no está, No. no, no es el paciente como promedio. Es un Ya, paciente con un choque hipovolémico, llámese una cetocidosis o una sepsis. Ha demostrado que la reposición con volumen o la reanimación es más efectiva con cristaloides, con Ringer lactato, con... en realidad tampoco los pacientes quemados han tenido buena evidencia de albúmina. ya. O sea, en lo general parece que no, ¿cierto? Eh, Bueno, pero dándole otro enfoque, ya pensando en el uso de la albúmina, o sea, pensando en la expansión volumétrica, ahí sí nos va a ayudar la albúmina. Un frasco de albúmina, el que usamos nosotros al 2%, creo que tiene 10 gramos. Entonces eso le Mm. va, Esa al 20. esa es claro, claro, Esa y al la 20. traducción son como 10 gramos. Igual va a aumentar como, creo que era cada 10 gramos aumenta como 180 cc de volumen, creo que era promedio.
O sea, recuerden cuando ustedes analicen cualquier conducta, todos los estudios nacen de una cosa que fisiológicamente o farmacológicamente hace sentido. Entonces, bueno, la albúmina es el componente principal, tiene su rol oncótico, es la principal proteína, bacán. Si la tiene baja, los pacientes se mueren. Bueno, se la pongo, vivirán, y eso lo he hecho andar en los estudios, eso es lo que yo me pregunto y veo que sale. Yo leí un Entonces, estudio dale, a ver, recomendado básicamente, nunca en primera instancia, pero sí en pacientes que ya habíamos pasado el bolo cristaloides, que está con vaso activo y siguen hipotenso y tenían como riesgo de congestión. Como el paciente que, no sé, como un paciente con daño renal o paciente que ya se esté congestionando la parte pulmonar, y ahí recomendaba pasar igual a la albúmina, como para evitar la sobrecarga hídrica. ya, perfecto, que eso es como, también hace mucha lógica, pero démosle un poquito de seso a esto. Lo primero, ¿hace sentido reanimar a alguien con albúmina en base a lo que hemos conversado? O Sí, sea, no, En el único, o sea, hace sentido cuando queremos tratar de retener el agua que estamos administrando como el intravascular. perfecto, Entonces, ya. Lo segundo, tiene sentido, ¿por qué? Porque va a aumentar el intravascular y lo va a retener ahí, bacán. Segundo, ¿hace mal pasar albúmina? Al menos de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Tendría algún pero? sea, pensando no, más que todo en las contraindicaciones. Porque desde ya les digo, la albúmina la tenemos todos. Es más fisiológico que el fisiológico. Y es menos inventado que el Ringer. Entonces, ¿hará mal pasar albúmina? Sí, no, ¿por qué? O sea, yo digo que en la reanimación inicialmente diría que no sería la primera opción, pero pensando en alternativas en reanimación de un paciente que queremos, no sé, mejorar el estado, mejorar la bulimia y que pensando en que la albúmina va a mantener, digamos, esa bulimia en el intravascular más tiempo, ahí sí hace más sentido. Ya, Y también en eso, más que todo. ya. Entonces, a lo que quiero llegar. Entonces, parece que hace sentido y es algo más fisiológico que lo que ocupamos habitualmente. Entonces, dejemos un poquito al lado la evidencia porque vamos a entrar a eso en breve. ¿Por qué no? ¿Por qué no partimos? Porque todos tenemos incorporado esto que repetimos como lorito de la fase inicial, no. Pero si ya hemos pasado mucho volumen, podríamos considerarlo. ¿Y por qué no al tiro? Porque Porque igual, los era estudios, más superior que la ya, otra alternativa. Calma, calma. Ya. Dale, Nico. Nico, claro, porque de primero es un producto derivado humano, que de partida es caro, segundo igual tiene reacciones transfusionales, aunque uno se lo olvida, igual puede hacer reacciones transfusionales, entonces no está exento de riesgo. Además, igual es ya hiperoncótico, entonces en algunos pacientes tampoco se van a beneficiar, pues, ya hayan dicho algunas contraindicaciones, entonces como de entrada no debería ser como primera línea en la mayoría de los contextos. Y está escrito que no mejora mortalidad. perfecto. Vamos a hacer la siguiente dinámica. En el Zoom hay un para levantar manito. Entonces, como están tan motivados, a diferencia de otras sesiones, van a levantar la manito y les puedo ir dando la palabra para que no nos atochemos. Pero en base a lo que dice Nico y la MAPI, tienen razón. O sea, primero, es caro. Entonces, si tengo algo que es igual de bueno, me voy por lo barato. Y la industria funciona así. Agüita con sal es más barato que purificar una proteína y todo lo que involucra sal. Tercero, es una proteína, o sea, tiene el riesgo de tener reacciones del tipo inmune, alérgicas. Entonces, no es inocua. ¿Ya? Y tercero, cuando se ha echado a competir para justificar lo barato con lo sofisticado, eh, quedamos como ahí nomás, po. Entonces, sigue ganando como lo barato, ¿ya? Uno de los artículos comparaba la reanimación con bonalbúmina como apagar un incendio. El agua sigue siendo lo mejor, la primera línea, pero tener albúmina es como un extintor. Tengo que elegir bien cuándo ocuparlo y tenerlo ahí resguardado SOS. Es como un producto fino para el manejo del fuego. Así que démosle.
Si ustedes leen la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, en sus guías dice que los pacientes que tienen están en estado crítico y tienen cirrosis debería ser la primera línea la expansión de volumen o concomitante con albúmina. Sin embargo, esta también es una recomendación condicional con evidencia baja. Hay un metaanálisis, o me faltó ponerle el año, donde no hay diferencia significativa en la mortalidad, que era lo que nos decía la MAPI, y el balance beneficio-daño favorece el uso de albúmina en un subgrupo que es bastante limitado, que es el paciente cirrótico crítico. Entonces nos permite hacer una extrapolación a todo paciente crítico, a todo paciente con déficit o requerimiento de volemización. Ya. ¿Quién le gustaría hablar unas pequeñas palabras de albúmina en sepsis y en shock séptico? A ver si alguien levanta su manita. ¿No? O sea, yo leí algo del tema. Hay un estudio que se hizo que es el SAFE, que El lo que hicieron 6, fue que ya. compararon el uso de cristaloides versus la albúmina y midieron lo que era el con primaria a los 28 días sobre mortalidad y la resucitación y no encontraron diferencias significativas. Perfecto. Ya. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Lo que sabía era que se sugiere como en sepsis o shock séptico refractario, cuando ya lo volemizaste al paciente y persiste como hipotenso, hipoperfundido, eh, busca evitar como sobrecargar al paciente de volumen solamente. Perfecto. No, es como la lógica detrás de... Ya. Entonces, vamos a dividir esto en dos. La sepsis. Las guías recomiendan cristaloides como fluido de primera línea. La albúmina no está indicada como fluido inicial de rutina en la sepsis y la recomendación de toda la evidencia va a favor de los cristaloides por sobre la albúmina. El uso de albúmina se utiliza para escenarios seleccionados. Respecto al shock séptico, existe evidencia que sugiere un posible beneficio y de ahí que vienen las recomendaciones que salen en la Surviving Sepsis Campaign, que es lo que mencionó la Rocío recién. Hay un metaanálisis que habla de reducción de mortalidad a 90 días con albúmina al 20%, que es la que habitualmente nosotros ocupamos. Olvidé mencionar, la albúmina generalmente se habla de isoncótica o de hiperoncótica. La hiperoncótica es como la que ocupamos nosotros, que está entre el 20 y el 25%. La que utilizaron en el estudio 6 que mencionó César, esa era isoncótica y era el 4%. ¿Ya? Entonces, cuando se ocupa albúmina en pacientes con shock séptico, se podría, o sea, hay evidencia a favor de la reducción de mortalidad. ¿Qué esquema utilizaban? Lo que ellos consideran, o la literatura refiere como dosis alta, que es 0,5 gramos kilo día, hasta alcanzar una meta de albúmina sérica de 30 gramos litro como límite de seguridad. La certeza de la evidencia es baja y la decisión debe individualizarse y considerar los costos. De esto que le acabo de mencionar, ¿quién puede identificar un problema? Ya esto lo veníamos repitiendo, ¿cierto? Shock séptico, mucho volumen, no al inicio, ya le estamos pasando, decidimos que podríamos requerir albúmina. ¿Cuál es el problema que aparece acá? ¿O quién tiene un comentario al respecto? A ver si se entiende lo que quiero preguntar. Que la dosis igual es alta. ¿Es alta? Y Sí. entonces vamos a terminar hiperhidratando o hipervolemizando al paciente igual, pues que era el paciente que era como candidato. Lo que pasa, que va en la línea de lo que tú dices. El problema que yo siento acá es que dicen albúmina no al principio. Ok, piénselo como alternativa cuando ya esté con mucho volumen. Alguien dijo delante que está bien cuando haya signos de sobrecarga. Ya. Entonces, ¿cuándo es el momento? 30 cc kilo, 20 cc kilo.
después del El, primer litro. el estudio que yo había revisado era que decía 30 cc por kilo más un vaso activo y persistencia y lipotensión. Ujú. Ya, Eso como que indicaba como ya pensar en la albúmina. perfecto. Entonces, si nos vamos a eso, estamos reanimando un shock séptico. Hoy la evidencia nos dice o nos apoya de partir el vasoactivo de forma precoz. Claro. Puedo incluso estarlo polemizando y partir el vasoactivo y el paciente sigue hipoperfundido. ¿Qué cuestionamiento debiésemos hacer antes de saltar? Hoy yo leí que este era el escenario en que había que partir albúmina, antes de sacar la receta que me tenía guardada en el libro de cocina. Ver si el paciente está todavía en como una fase respondedora de volumen. ¡Excelente, Méndez! Muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer, po. Ver por qué este paciente que ya le di las medidas iniciales sigue hipotenso, slash hipoperfundido. Y segundo, si yo voy a pensar en utilizar una herramienta como la albúmina, tengo que pensar que el problema que le falta a este paciente es bulimia. Por lo tanto, yo, así para el margen de hoy, así como qué debiese hacer yo como especialista, es ver que este paciente sea respondedor a volumen y que además sea tolerante a volumen. Mm. Porque ¿qué pasa si este paciente lo que necesitaba era vasopresina? Si lo que necesitaba era dobutamil, voy a estar gastando plata en algo que no lo va a beneficiar. Así que cuando consideren la utilización de albúmina en el shock séptico, más que una receta de cocina, es ponerle un poquito más de seso. Ya este paciente, después de que yo lo volemice y después de que le partí vaso activo, ¿por qué todavía no llego donde quiero estar? Si la respuesta es eso es hipovolemia y ya pasé harto volumen, podría yo incurrir en esa medida, pero justificada, no azarosa. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces ahora ya no solo más, ya no es el debate si es solo Ringer o subirle a la Nora. Es si necesita Dobuta, si necesita vasopresina, si necesita más volumen, si ese volumen va a seguir siendo con cristaloide o con albúmina. Entonces hay harto que pensar. ¿Ya? Acá, sigamos. Albúmina en el gran quemado, que Sergio lo mencionó. Vamos a hablar de albúmina en el gran quemado. A ver, ¿a quién no le hemos hablado? Rodrigo, ¿está con nosotros, Rodrigo? Ahora sí, ahora sí. Sí, acá estoy. Cuéntenos, Doc, ¿qué sabe del albúmina en el gran quemado? Es lo que he leído que no se recomienda en las primeras 24 horas, que es la fase aguda del shock por quemadura, cuando hay una fuga, o sea, cuando se genera el leak capilar masivo, Ujú, pero, ¿cómo se llama? También se sabe que, bueno, que la albúmina va a reducir el volumen total de requerido de fluido y hay en algunas partes que también se utiliza principalmente en los centros de pacientes de manejo de pacientes quemados. ujú, Y se recomienda utilizarla después de las 24 o 48 horas cuando la permeabilidad mejora. perfecto. Si tuviéramos que hacer un paralelismo entre el shock séptico y el shock del gran quemado. A ver, aquí le vamos a preguntar. A, es decir, a Jorge Muso, ese soy yo, no valgo. Preguntémosle a la MAPI. MAPI, ¿qué diferencias ves tú entre el shock del quemado y el shock séptico? Eh, espérate, porque el shock, o sea, son los dos como hipovolémicos, pero el séptico es distributivo. Ya, el séptico es principalmente distributivo, ¿cierto? Y Ujú, también tiene un componente hipovolémico. ¿Será lo sí, mismo en el gran quemado? es más hipovolémico. Es más hipovolémico, pero tienen problemas de distribución ¿o no? Sí. Ajá, Claro, como que tiene los mismos componentes, pero la preponderancia de uno como que se invierte entre uno y otro. Como decía Rodrigo, en el shock del gran quemado, que si bien hay que reponer volumen porque tiene un componente hipovolémico,
El problema es que ese no se nos queda en el intravascular, porque hay un problema en el capilar. Entonces, la pregunta ahora es, ¿hace sentido fisiológico ponerle albúmina a alguien que tiene un shock por gran quemadura? Pensando que como parte importante de la pérdida de agua es por leak capilar, sí tiene sentido como tratar de retener la mayor cantidad de líquido en el intravascular. Ya, perfecto. Y Eso es lo aparte primero que que... este leak va a ser como más prolongado, como decía el Rodrigo, de 1 o 2 días. Eso es lo que necesito que ustedes se cuestionen. Primero, si la weá que estamos viendo tiene sentido. Sí, sí tiene sentido. Quiero retener lo que estoy perdiendo hacia el intersticio, lo quiero retener en el intravascular para apalear la hipovolemia de este shock. Sí, sí tiene sentido. ¿Cuál es el problema? Que la evidencia es controversial, ya es conflictiva. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. La conclusión es que, si bien los estudios tienen determinados sesgos, es que todavía no hemos dado con el subgrupo de gran quemado en el que sí le va a ir bien con albúmina. ¿Ya? Hay evidencia que dice que disminuye la mortalidad, lo cual es atractivo. Y los beneficios estarían dados principalmente por este fluid creep, que es la afectación del leak capilar masivo que hemos estado conversando. Aparte, se justifica el limitar la sobrereanimación con cristaloides. Si yo ocupo albúmina, ocupo menos fluidos. Eso es así. Y entonces también es atractivo. ¿Cuál es el problema? Es que hay estudios modernos que no confirman el beneficio de la mortalidad. Hay revisiones que incluso dicen que podría generar daño en pacientes críticos. Y toda esta discordancia se debe a diferencias metodológicas y sesgos en los estudios antiguos. Son los estudios más antiguos del año 80 los que dicen que la albúmina a los pacientes que han quemado los mataban. Entonces, si nos vamos a ese detalle, bueno, habría que ver cómo hicieron los estudios con albúmina al inicio. Actualmente el destilado de todo esto es que no se recomienda su uso rutinario y podría ser, en casos seleccionados, de acuerdo a las normas de cada unidad de paciente, ver cómo protocolizan cuándo utilizar la albúmina como este rescate coloide que le llaman algunos artículos. En la particular, y esto ya basado en experiencia, a mí me tocó pasar durante la beca en la Mutual de Seguridad, que es un centro de referencia nacional de gran quemado. De hecho, ellos tienen una UCI de quemado. Y sí la utilizan. La utilizan y habían publicado como en 2016 un artículo donde ellos decían, oye, a nosotros nos va mejor utilizándola. Pero es experiencia local, no son estudios grandes ni metodológicamente muy atractivos. Pero para que sepan que se puede llegar a utilizar, aunque la evidencia no lo diga así a rajatabla, utilícela. Ya. Dijimos que los pacientes con albúmina baja en la UCI se van a morir más. Entonces, ¿cuál es la evidencia de reponer albúmina? Sabemos que la hipoalbuminemia es un hallazgo muy frecuente, es un marcador pronóstico de gravedad. Sin embargo, la corrección con albúmina no demuestra beneficio generalizado, o sea, no sirve a arreglar el número como muchas cosas en medicina. Y las guías desaconsejan usar la albúmina para aumentar los niveles séricos. Ese no puede ser el objetivo terapéutico que yo persigo, así en líneas generales. TEC. Subanálisis del estudio SAFE. Ahí está el estudio SAFE-TEC, que encontró mayor mortalidad con la utilización de albúmina al 4% versus la solución salina. El mecanismo probable es un aumento del edema cerebral y la presión intracraneal. Las guías de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva dicen una fuerte recomendación en contra del uso de albúmina para expansión de volumen en el TEC. Y el TEC grave es igual a una contraindicación para la albúmina como un fluido. Así que esto parece estar un poquito más zanjado. En el TEC no usemos albúmina. ¿Dónde sí y dónde no? Beneficio más consistente para las complicaciones del daño hepático. Para cetesis gran volumen, PBE, prevención del hepatorrenal. Hay luces de que podría tener beneficio en el shock séptico, aunque la evidencia todavía es baja.
La evidencia es controvertida en el gran quemado, por lo tanto no se puede recomendar su uso de forma general en este tipo de pacientes, pero ya sabemos que está contraindicada en el TEC, así que no la vamos a utilizar. Y aquí es la pregunta del millón, po. Todos sabemos cuándo utilizarla, cuándo no. ¿Y cómo se administra? ¿Quién levanta la manito? Te le van a decir a la enfermera o enfermero, pasemos la albúmina a este paciente. ¿Y en cuánto se la paso, doctor? ¿En cuánto tiempo? Cri, cri. Aló. O sea, yo he visto que la pasan en 24 horas en algunos casos y en otros, pero no sé en cuánto tiempo se pasa, como cuando se pasa cada 8 horas. Claro, porque está la recomendación de medicina interna, 2 frascos cada 8, pero imagínense los pacientes que nosotros queremos mandar para la casa después de su ascitis, por ejemplo, paciente de daño hepático crónico que no tiene nada más que una ascitis de atención. Si no sabemos esto, ¿cuánto rato se nos va a quedar pegado en el servicio? Porque sabemos que no va a acceder a cama de dotación. Entonces parece importante saber si tengo que reponer la albúmina, en cuánto lo puedo echar para la casa. Vamos, ¿qué anda más? Ya. Primero, ¿cuál tenemos nosotros en el hospital? ¿Se los Al dije veinte bien? por ciento Al 20%. ¿De cuántos son los frascos, Rocío? 50 ml, 50 ml. O sea, si es al 20%, quiere decir que en ciencias hay 20 gramos. Si vienen de 50 ml, en cada frasco hay 10 gramos. 10 ¿Ya? gramitos. Quédense con. Cada frasquito hay 10 gramos. Y aquí les tengo la papita, para que no se lo andan preguntando a ChatGPT. Yo ya se lo pregunté. En general, la dosis estándar es de 1 a 2 ml minuto. Eso quiere decir que en media hora yo podría pasar un frasco, si le pongo bueno. ¿Ya? Si el paciente está choqueado y yo necesito reponer volumen, se podría duplicar la tasa de administración, 2 a 4 ml minuto. ¿Cuándo hay que irse lento? Cuando hay signos de sobrecarga. Ahora, ojo, que esto lo guardé para el final. Si yo tengo un paciente que le he dado mucho volumen, la utilización de albúmina no va a prevenir que se congestione, porque la utilización de albúmina también va a aumentar el intravascular. Así que también alguien se puede sobrecargar por administración de albúmina, ¿ya? Si va a ayudar a resolver el edema pulmonar, el edema periférico, eso es otra cosa. Pero si yo a un corazón flojo, un corazón insuficiente, llego y le paso albúmina muy rápido, también lo puedo sobrecargar, porque no se va a poder el aumento de la poscarga. Y ahí me bajo a la mitad, 0,5 a 1 ml minuto, de esa presentación al 20%. ¿Ok? Se me quedó pegada la. Sí, súper. Ya, parece que esta era la última, muchachos. Por lo que se me quedó pegado el power. Muy bien. Eso quería conversar con usted hoy día. No sé si tienen alguna duda, comentario. Había una diapo de muchas gracias, por cierto. No la mostró en la presentación. No, Vale, bien. muchas gracias. En verdad, para Ya. tener bien claro cuándo usar y con fundamento teórico. Y además, la última diapo yo creo que es clave porque es típico que preguntan, ¿y en cuánto la paso? Yo no. Claro, Buena orientación. sabemos cuánto hay que pasar, pero no en cuánto administrar. Sí, va. Ya. Listo, Yo, muchachos. hola, Los dejo. A ver, Nico, ¿qué Doc, pasó? gracias por la presentación, pero lo único que sí que la otra vez había salido como un paper, no hay que buscarlo, pero el tema de que uno ve harto en medicina, sobre todo, que le pasan furo y albúmina, que en Ujú. verdad no es siempre necesario como usar furosemida, como que hay que como evaluarlo bien, porque era clásico como que pasemos el frasco de albúmina y pasémosle furo después. Entonces en verdad hay que como individualizar la indicación. Si en verdad está sobrecargado quizás la furo, pero no es como de regla a todos los pacientes. Ah, yo lo había leído como al revés, como que para optimizar la terapia diurética le asociaban albúmina.
Ya, yo lo ¿ya? había leído al revés. Entonces habría que revisarlo. Pero eso, como que Hay, hay un, estaba todo hay full. un paper, hay un paper que se llama 10 mitos de la albúmina, donde habla de lo que mencionamos recién, para que lo tengan claro, porque, de nuevo, el sentido hace, si yo tengo un exceso de volumen, voy a botar ese exceso con terapia diurética y voy a retener lo que me sirve en el intravascular, por lo tanto hace sentido iniciar con albúmina más diurético. Si eso es efectivo o no, bueno, sí, es cierto que es más efectivo, pero el efecto se mantiene por las primeras 12 horas, ¿no? Así que podría plantearse en pacientes hipoalbuminémicos que estén sobrecargados de volumen para optimizar su terapia diurética, pero solo en las primeras 12 horas. Después de eso no tiene más sentido seguir dándole albúmina porque no es objetivo terapéutico corregir los niveles plasmáticos. ¿Ya? Para que le eche una miradita, ¿ya? Es interesante, bueno ahí el comentario del Nico. Eh, Otra cosa, Doc, que vi también en la UCI, con respecto a la hipoluminemia y la terapia dialítica, que usan una ¿Ya? fórmula de reposición de cálculo de albúmina. Entonces, calculando Ujú. eso, como calculan el déficit para que el paciente pueda acceder a la diálisis como tal. Perfecto. El paper que les mencioné, los 10 mitos de la albúmina, también habla de la optimización de la terapia de reemplazo renal con reposición de albúmina y sí tiene beneficios, así que lo tengan protocolizado, súper bueno. Yo no lo incluí ahora porque me parece que está un poquito fuera de lo que hacemos en el día a día, pero para quien le interese más, es cierto lo que dice César, que hay beneficios de estos pacientes darle albúmina para que lleguen mejor y la diálisis tenga mejor efecto. ¿Ya? ¿Tenemos algo más ahora, chiquillos? Doc, en hepatorrenal, ¿las dosis son como las de peritonitis bacteriana espontánea? ¿O se da más, Mm, o se da menos? no. Para efectos, no hay una protocolización de albúmina en el hepato renal. Es en la PBE para la prevención de daño hepático, o sea, perdón, de síndrome hepatorrenal. Lo que está avalado por la evidencia es la prevención, no el tratamiento. Ya. Doc, ¿Ya? ¿y esa prevención lleva algún corte de valor? ¿Qué cosa? ¿La prevención lleva algún corte en el valor de albúmina? Sí, el protocolo que vimos. A ver, te voy a poner la diapo acá. El protocolo el día 1 que se da 1,5 gramos por kilo de albúmina y el día 3 que se da 1 gramo por kilo. Eso es lo que ha Ok, disminuido en la PBE el desarrollo de síndrome hepatorrenal. ¿Ya? súper, súper. Chiquillos, escuché que tiene otra presentación ahora. ¿O nada que ver? ¿O en sus rotaciones? ¿Que le escuché al Nico? No. No, no. ¿No? Ya. Estamos entonces, pues. Los libero. Vale, gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, muchachos. Que estén bien.